De vuelta en el ámbito local, vamos a conversar sobre una discusión que se ha abierto hace algunos días a propósito de la implementación de los servicios locales de educación pública, los SLEP. Un grupo de alcaldes ha planteado la idea de paralizar por ahora esa implementación y eventualmente quizás analizar si corresponde o no llevarla adelante en ciertos municipios. El propio presidente electo José Antonio Kast también ha abogado por esa pausa para evaluar esta política pública. Vamos a conversar de este tema junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, alcalde, se ha abierto toda esta discusión. La idea de generar esta pausa, además ya la ha planteado el propio presidente electo. A partir del 11 de marzo, seguramente con la nueva ministra María Pajarsola, vendrá un proceso de evaluación de este sistema. ¿Cómo ven ustedes ese debate? ¿Es pertinente o no hacer esta pausa? Yo veo que no, que es una mala idea, ¿no? Por varias cosas. Primero, tal vez en un tono más de análisis global de la instalación del nuevo gobierno, el presidente electo Kast ha planteado, yo diría en un tono muy correcto además, que este es un gobierno de emergencia que tiene como foco enfrentar particularmente los temas asociados a crecimiento económico y de seguridad, que son dos de los temas además que se tomaron toda la agenda política y electoral y que yo creo que lo pusieron a él como presidente de la República, ¿no? En un cambio además en su conexión y en su participación en el debate público muy orientado a esa tarea. Sin embargo, han empezado a aparecer temas como este que abren revisiones bien fundamentales, ¿no? De políticas de Estado que vienen hace bastante tiempo. Podríamos hablar de los temas de educación, de los temas de mujer, de los temas de medio ambiente, de los temas, en fin, que no conectan necesariamente con la idea de la emergencia del próximo gobierno. Y a mí me parece que todo eso, primero, es medio contraproducente con la idea de un gobierno de unidad para enfrentar estas dos emergencias de seguridad y de crecimiento económico. Pero segundo, y en un tono ya ahora más profundo respecto a lo que implica una política de Estado en educación, primero que todo, el fortalecimiento de la educación en general, particularmente la educación pública, es una cuestión que no debe ser bandera de un color político o de otro color político, ¿no? Después de discusiones muy amplias, el año 2017 se aprobó, antes, ¿no? El año 2016 se aprobó la ley de la nueva educación pública con casi unanimidad del Congreso. O sea, esto no fue una pasada de máquina de un sector político sobre otro sector político, fue un acuerdo fundamental que tenía una mirada muy inspiradora en su origen. No puede ser que la educación pública dependa del alcalde o alcaldesa de turno que le ponga más cariño, más recursos, más energía, más capacidad a la gestión de la educación pública, además en medio de hartos escándalos de corrupción asociados a gestiones municipales que ocupaban los recursos de educación para otros temas. Ahora, y de una brecha que todos los años aumentaba en términos de calidad, de asistencia, de aprendizaje entre la educación pública y la educación particular, subvencionada y particular. Ahora, cualquier política pública puede ser, y yo creo que es sano también, que sea sometido a revisiones para ver cómo se está implementando. Sin ninguna duda. Y por eso que me parece que la pausa es una mala idea. La revisión es absolutamente sensata, ¿no? Pero además la ley se aprobó con esa intención. Existe acá un consejo de revisión de la ley de la nueva educación pública, un consejo de revisión que además está compuesto por miembros que fueron nombrados en el gobierno del presidente Piñera. O sea, son transversalmente apuntados y que han ido además haciendo ajustes al proceso de implementación. La implementación no ha sido como se diseñó en un primer momento, han ido extendiéndose los plazos, han ido ejecutándose cambios. Ahora, en este momento en el Congreso, está ya en el último proceso de discusión una ley que vuelve a incorporar nuevas mejoras en la implementación. Pero eso es muy distinto a una pausa, ¿no? Que si uno lo conecta, por eso que esto es la nueva educación pública, pero son otras cosas también, con la idea de terminar con la tómbola. La tómbola ha sido una forma de llamar a el proceso de selección donde las familias tienen la posibilidad de elegir. Siempre ¿Cómo que tú se asignan los colegios? Claro, siempre que tú tienes cupos limitados y más demanda, tiene que haber una forma de selección, ¿no? Lo que teníamos antes era, a mí me tocó, porque yo cuando asumí como alcalde me tocó el último año en que los vecinos de Renca llegaban a pedirme a mí, por favor, que les hiciéramos un cupo en los colegios que tenían mayor demanda. Y así funcionaba antes. Los alcaldes... Con filas en las noches también de los apoderados. No, pues eso fue después. Cuando se instala el proceso de selección aleatoria, la gente empezaba a ir, porque había una ansiedad de saber qué es lo que iba a pasar. Pero bueno, antes muchos alcaldes y alcaldesas determinaban quién entraba a un colegio altamente selectivo.
Bueno, eso es lo que cambia la ley, eso se ha simplificado y se ha, yo diría, banalizado con este concepto de la tómbola, pero que vuelve a la palestra. Entonces, a mí me parece una mala idea no solamente pausar la implementación de la nueva educación pública, sino que se instale una suerte de idea de la contrarreforma, ¿no? Y yo he escuchado con preocupación entrevistas de la nueva ministra de Educación, que por cierto, además yo le deseo el mayor de los éxitos a todo el nuevo gabinete. Si al gobierno le va bien, a Chile le va bien. María Pasarsola, la nueva ministra de Educación. Así es. ¿Será? Sin embargo, si ella sostiene las ideas que sostuvo antes como miembro de un centro de estudios, ¿no?, que se ha opuesto consistentemente a las reformas educacionales de las últimas décadas en Chile, me parece que no solamente no va a la idea del gobierno de emergencia, que tiene un foco en seguridad y en crecimiento, sino que también no se hace cargo de evidencia, ¿no? Porque no es verdad decir hoy día que los servicios locales de educación pública en promedio en Chile, después de 10 años de instalación, están teniendo malos resultados. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que ha mostrado hasta ahora la instalación de los SLEP en términos de resultados? ¿Ha sido exitoso como político político? En promedio, ¿no? Porque si nosotros ponemos los ojos en el SLEP de Atacama, que es un escándalo donde hay corrupción, donde hay autoridades que no han funcionado bien, por cierto que ahí hay que hacer muchas cosas de nuevo, en ese SLEP en particular. Pero esta es una política que comenzó además con los colegios que tenían peores resultados académicos. O sea, los SLEP comenzaron por diseño en aquellos lugares donde los municipios lo estaban haciendo peor. Claro. Por lo tanto, tomaron los colegios que estaban más deteriorados respecto de aprendizaje, respecto de asistencia, respecto de convivencia, que son más o menos los 3 ámbitos más relevantes que hay que mirar cuando uno mira una política educativa. Digamos, ¿no? Exacto. Y esos colegios, en los últimos 10 años, en la medida que han ido pasando los SLEP, y eso lo muestra con mucha claridad el último CIMSE, han tenido avances importantes. Recordemos además, esta discusión vuelve a la palestra por los resultados de la PAES. Claro. La PAES no es una prueba que mida los aprendizajes de los estudiantes, es una prueba que mide conocimientos para entrar a la universidad. Con un objetivo muy específico. Exacto. ¿Sí? Y por eso que una de las cosas que más explica los resultados de la PAES, además de las características socioeconómicas de quienes la rinden, son los que fueron a un preuniversitario, ¿no? Los que preparan esa prueba. El CIMSE es el instrumento que en la academia se utiliza para medir los aprendizajes. ¿Y qué ha pasado ahí? Y el CIMSE ha mostrado avances muy importantes, históricos incluso en el post-pandemia, de los servicios locales de educación pública en lenguaje, en matemáticas, que son las competencias que nosotros queremos que avancen. Y al mismo tiempo, una recuperación muy importante de asistencia y de revertir, a propósito de que esto eran los colegios que tenían peores resultados, la desvinculación educativa. Nosotros en Chile tenemos muchos jóvenes que o van muy poco a clase o están derechamente fuera del sistema escolar, y los SLEP han tenido un efecto de reincorporar a muchos jóvenes a la educación. Entonces, ¿alcalde? Los SLEP en promedio, yo quiero insistir en eso, ¿no? Sí. En promedio van bien, hay que hacerse cargo de aquello que no funciona y hay cosas que están ahí identificadas, ¿no? ¿De gestión? De gestión, todavía sigue siendo muy burocrático, pero al mismo tiempo, yo diría que al mismo tiempo que se habla de mejorar la implementación, revisarla, ¿cierto? Y corregir aquello que hay que corregir, es importante también decir, a propósito de varios colegas alcaldes que han planteado que se pause esto y que ellos lo hacen muy bien. En algunos casos hay alcaldes que han dicho con algunos colegios, déjenme a los colegios que funcionan bien, dijo el alcalde Sichel, ¿no? Exactamente. Cuando tiene varios colegios que son públicos en la comuna, yo creo que también el foco debe estar puesto en nuestra conversación respecto de cuál es el rol de los municipios, ya no solamente para administrar los colegios públicos, que era lo que, en el caso de Renca, nosotros acabamos de hacer el traspaso al Servicio Local de Educación Los Parques junto con la Comuna de Quinta Normal, sino que también cuál es el rol de los municipios para acompañar las trayectorias de desarrollo de todos los niños y niñas de nuestras comunas, no solo los que van a un colegio público. ¿Y cuál diría usted que es la corriente mayoritaria dentro de los alcaldes, precisamente en el municipalismo, de seguir y avanzar con los SLEP o de pausarlo como planteó el alcalde de Zapallar? Bueno, ahí hay otro punto, ¿no? Que el alcalde de Zapallar, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Alessandri, plantea a nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades, en su reunión con el presidente electo Kast, ¿no? Que él, a nombre de los municipios de Chile, le pide pausar la implementación de la educación pública. Bueno, el alcalde de Zapallar además lo sabe muy bien, hay alcaldes de derecha y de izquierda, de forma transversal, que creemos en esta ley, ¿no? Porque además hemos tenido la experiencia en nuestras propias comunas. Yo, desde una perspectiva personal, incluso media ególatra, ¿no? Que probablemente nos pasa a todas las autoridades, te podría decir que creo que
hicimos una buena pega en educación. Pusimos recursos, mejoramos la gestión, formamos a los profesores y mejoramos resultados además en los años que a mí me tocó ser sostenedor de la educación pública en Renca. Sin embargo, acá no se trata de pensar qué es lo que pasa en mi comuna, se trata de pensar qué es lo que pasa en Chile, Sí. ¿no? Y muchos alcaldes de distintos colores políticos hemos visto que ha habido gestiones en nuestras comunas que le hicieron daño a la educación pública. Y eso no puede ser, porque esto no se trata de una comuna, se trata del país, se trata de los niños y las niñas, conjunto. además. Y por lo tanto, esto también ha generado un remesón dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el sentido de que el presidente no puede hablar a nombre de los alcaldes con una opinión que no es mayoritaria o única, ¿no? Porque entre los alcaldes y alcaldesas tenemos opiniones distintas y podemos llegar a acuerdos en algunas materias, especialmente relacionadas con nuestro rol cotidiano, Sí. en las que podemos tener acuerdo transversal. Por ejemplo, tenemos que seguir avanzando en descentralización, necesitamos revisar la ley de rentas municipales, en términos de una ley que se acaba de aprobar de seguridad municipal, nos pusimos de acuerdo en que era importante avanzar con la mayor rapidez posible, pero en este caso, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades no representa a todos los alcaldes del país. Estamos con Claudio Castro, alcalde de Renca, aquí en CNN Chile Radio. Oiga, alcalde, y respecto al nuevo gobierno, ¿usted ve que hay un riesgo asociado a retroceder en una serie de temas que se habían discutido por largo tiempo? Porque, por ejemplo, María Paz Arzola fue muy crítica en su momento de poner término a la selección en los colegios públicos, sumado a la visión crítica que tenía también sobre los SLEP. ¿Ve con temor la agenda que venga en materia de educación? Yo espero que el diseño que ha planteado el presidente Kast para el próximo gobierno sea exitoso en la medida de que logra poner el foco en mejorar la condición de seguridad y de crecimiento de nuestro país y que los ministerios sectoriales se dediquen a activar, simplificar, ¿no? Mejorar aquello que se hace en sus propios ministerios. Y eso implica entonces en los análisis del gabinete que los ministros, que en su gran mayoría son independientes, con una experiencia técnica que es relevante, van a tener que dejar de lado, probablemente, si es que ellos van a sumarse a esta idea que propone el presidente, ¿no? Que yo espero que sea así, Sí. de un gobierno de emergencia, tendrán que dejar de lado algunas de las ideas que han defendido previamente desde una trinchera del debate público para poder ejecutar aquello a lo que el presidente los está mandatando. Eso sucede en educación, eso sucede en el Ministerio de la Mujer, eso sucede en el Ministerio del Medio Ambiente, donde en todos esos casos, si uno piensa en las declaraciones de los ministros que asumen, podría decir, chuta, es un riesgo, ¿cierto? Sí. Que efectivamente, si es que los ministros llegan con su impongan agenda esas personal, agendas, claro. pero yo espero que acá prime esta idea, con la que además a mí me parece que el presidente da en el tono correcto, ¿no? Y por eso yo partía diciendo que a partir del 11 de marzo me convertiré en un alcalde de oposición. Yo espero que al gobierno le vaya bien y espero colaborar con el gobierno para que le vaya bien en estas materias que el presidente ha impulsado con fuerza. ¿Y usted está de acuerdo además en esos énfasis como de emergencia que ha definido el presidente A electo? mí me parece que sí respecto de, primero porque es efectivamente lo que primó en el debate electoral que nosotros acabamos de tener, ¿no? Yo hice campaña, escuché a los vecinos de Renca, que además los escuchamos siempre y me tocó además en otras comunas, y la seguridad sin ninguna duda es un elemento central. Y ahí yo también veo un riesgo, ¿no? Porque además el gobierno de emergencia no es que simplifique problemas, sino que más bien pone el foco en problemas que son muy complejos. Yo veo que el diseño que ha tenido la oficina del presidente electo ha mostrado con mucha claridad la estrategia en crecimiento económico. Tanto los liderazgos, desde el principio sabíamos quiénes eran quienes iban a liderar los ministerios con foco económico. En las estrategias, ¿no? Yo diría que hay bastante claridad de cuál va a ser la agenda de los 100 primeros días, 90, este plan 90, ¿no? En términos de economía. Sin embargo, en seguridad es un poquito más difuso, o harto más difuso. ¿Por qué? Porque tuvimos nombres que fueron cambiando en el tiempo, ¿no? Hubo acá... por ejemplo, la estrategia en seguridad hubiese sido muy distinta si es que quien asumía ese ministerio era el exalcalde Carter, como al parecer, ¿no? Así se sondeó, sí. Exactamente, y eso fue más o menos, o sea, este ministerio pasó del exalcalde Carter, el ex general Basaletti, ¿no? Y otros nombres que le ponían una impronta a ese ministerio que era distinta dependiendo de quién asumía. A mí me parece que es un nombre interesante la nueva ministra de Seguridad con la experiencia que ha tenido desde la Fiscalía. Pero si nos vamos además de los nombres a los temas, ¿no? Yo pienso en el candidato Kast planteando
esta cuenta regresiva de que a los delincuentes, a los migrantes se le iba a acabar el tiempo, ¿cierto?, para exponerse ahora a un gobierno que iba a cambiar radicalmente la forma de enfrentar esto. Sí. Sabemos menos hoy día de cuáles van a ser las medidas del gobierno durante los primeros días, y yo diría que tal vez un foco del tiempo que queda, que es razonable para poder afinar una estrategia entre ahora y el 11 de marzo, además de la emergencia de los incendios, que por cierto es la primera orden del día, y en eso también estamos colaborando desde los municipios. Yo diría que es importante que volvamos a tener certezas en seguridad, de tal manera que a partir del 11 de marzo todos los actores que tenemos un grado de responsabilidad pública podamos sumarnos con mucha fuerza a colaborar en esa agenda. ¿Y esas certezas pasan por definiciones sobre algunos temas específicos, la estrategia que se va a dar en terreno? ¿Por dónde pasa? Mira, la seguridad, a diferencia de la economía, que la economía impacta, por cierto, en las personas, ¿no? Sí. Pero es una experiencia menos cotidiana, ¿no? Yo puedo decir que es importante la activación económica para que se genere mayor empleo, y eso en algún momento va a impactarle a las personas. Pero la seguridad es una experiencia muy cotidiana, es una cuestión que vive un vecino o una vecina en Renca o en cualquier comuna Al salir del al país. trabajo, al volver del trabajo. ¿Cuántos carabineros veo? ¿Está iluminado o no está iluminado? Vi, ¿no?, que hubo algún hecho delictual que me genera una sensación de inseguridad. Prendo la tele y veo también cuestiones que me atemorizan. Y por eso es que ahí hay un grado de dificultad mayor, que además tiene que ver con algunas capacidades que son limitadas, ¿no? En esta época, a los alcaldes y alcaldesas, y lo compartimos también entre nosotros, ¿no?, pasamos de un buen mes que es diciembre, donde recibimos a todos los carabineros que vienen de la escuela, que llegan con ganas, ¿cierto?, que los invitamos a hacerse parte del desafío de mejorar la seguridad en nuestras comunas, a enero, donde nos empezamos a enterar de a poquito de los carabineros que son trasladados de nuestras comisarías. A otras comunas. Y suele pasar durante los últimos años, ya hace un buen tiempo, que en la suma y la resta salimos perdiendo, quedamos con menos carabineros. Bueno, esa no es una cuestión que se va a solucionar de la noche a la mañana, porque tenemos que aumentar la capacidad de, esto, si fuese una función de producción, de producir más carabineros. Eso significa de formarlos, ¿no?, de convocarlos de forma más masiva, de tener los recursos para poder contratarlos. No se va a solucionar fácil, y lo que la gente quiere es ver más carabineros en la calle. Entonces, por eso es que yo me refiero a que acá no es solamente nombres, es estrategias también, pero además es que rápidamente podamos ver que hay cosas que cambian en la experiencia cotidiana de la gente. Y eso es difícil, y yo me atrevo a decir además que va a requerir un grado de articulación muy potente con los municipios para que podamos llevar efectivamente estas experiencias a nuestra población. Oiga, alcalde, estamos con Claudio Castro, alcalde de Renca. Usted decía hace un rato que pasaría a la oposición a partir del 11 de marzo. Usted, desde la centroizquierda y desde la experiencia municipal, además, que pareciera estar jugando un rol bien relevante en la proyección política de la centroizquierda, de lo que tiene que ofrecerle a la ciudadanía después de la derrota dura de Janet Jara. ¿Cómo está viendo ese proceso de reconstrucción política, de reconfiguración de este proyecto? ¿Y qué rol pueden jugar ahí los alcaldes? Mira, yo lo veo con preocupación. Nosotros acabamos de tener una elección presidencial y parlamentaria donde la ciudadanía nos pone en la oposición, pero al mismo tiempo fue de una forma bien, una diferencia importante, ¿no? Sí. Hubo una derrota como no teníamos hace mucho tiempo. Pero además esto no sucede solamente en la última elección presidencial y parlamentaria, sucedió antes de la elección municipal, sucedió antes de los procesos constituyentes, y refleja un grado de desconexión del mundo progresista más amplio respecto de la ciudadanía en general. Y yo espero entonces que vengan muchos procesos de revisión y de reflexión. Iba a haber un cónclave que estaba siendo convocado por los partidos, yo espero que se retome esa idea, que podamos ser convocados desde distintos ámbitos de la política progresista para revisar esta situación. Y ustedes, los alcaldes, con Karina Delfino también están haciendo un Así esfuerzo, es, ¿no? Y con Karina Delfino, con Tomás Bodanovich, que somos además alcaldes que representamos identidades distintas, Tomás del Frente Amplio, Karina del Partido Socialista, yo soy un independiente del mundo del socialismo democrático. Yo creo que es una condición necesaria para esta reconstrucción del mundo progresista, la conexión con los gobiernos locales, por varias cosas. Primero, en un contexto de oposición, nosotros seguimos gobernando y la experiencia de gobernar es fundamental para poder reconectar con la ciudadanía. Los alcaldes y alcaldesas nos enfrentamos todos los días a la necesidad de construir coaliciones mayoritarias para poder gobernar. Sí. Y entendemos entonces que gobernar requiere renuncias, requiere educaciones, requiere resultados y no solamente propuestas o sueños, ¿no? Y eso es algo que debe volver a primar en el progresismo.
y al mismo tiempo tenemos una conexión cotidiana con los vecinos y las vecinas de nuestras comunas que nos permite entender de mejor manera e insumar la reflexión grande de mejor manera respecto de lo que esto requiere. Y eso permite traspasar también experiencia de gestión. ¿Usted diría que es un asunto clave para el proyecto progresista, pasar de las ideas y del proyecto a la gestión y a cosas más concretas también? Yo creo que son las dos cosas. La gestión es fundamental y los alcaldes además nos enfrentamos a eso todos los días. Pero desde las ideas, a mí me parece que nosotros también tenemos una crisis en el mundo del progresismo. Y por eso es que a mí, si bien es cierto, es evidente que si el mundo progresista no se mantiene unido, es imposible volver a gobernar, ¿no? Es una cuestión matemática. Además, no solamente el progresismo de hoy, que en términos de coalición era la más amplia que se había construido, desde la DC al PC, pero igual perdimos, ¿no? Entonces, la unidad es una condición también. Sin embargo, a mí me parece que es fundamental que en el marco de esa unidad nosotros reconozcamos que en el mundo progresista hay ideas e identidades que son distintas. No es lo mismo el Partido Comunista que el Frente Amplio y que el socialismo democrático. Y por lo tanto, todas esas identidades deben también pasar por una revisión que previa, ¿no? O en paralelo, que permita reforzar esas ideas, y eso a mí me interesa mucho también conectarlo con la experiencia local desde el mundo del socialismo democrático, para luego, una vez que reforzamos esas identidades, entender también en qué cosas nos unimos, ¿no? Y entonces esa unidad cobra mucho más sentido para la ciudadanía. Alcalde Claudio Castro, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Gracias, Sebastián, por la invitación. Nos vamos a la pausa, 11 de la mañana con 10 minutos, 21 grados, una décima la temperatura del momento acá en Santiago, cielos despejados, 29 la máxima hoy día en la capital. Pausa y ya volvemos con